Buenas noches, queridos televidentes de Latinoamérica. El día de hoy se conmemoran 209 años de la independencia de Haití y por esta razón hoy vamos a hablar un poco de ese tema, como su desarrollo, sus causas y las consecuencias que dieron a conocer la independencia de Haití y la importancia que este país y esta independencia tuvo en toda Latinoamérica. Entonces Daniela nos va a empezar a hablar un poco acerca de las causas que se dieron para empezar las revoluciones que crearon la independencia de Haití. Bueno, gracias Ana María. Primero que todo es importante tener claro que durante el siglo XVIII la isla que actualmente es Haití y República Dominicana se conocía como Santo Domingo. 2/3 partes de esta isla pertenecían al Imperio Español y 1/3 parte pertenecía al Imperio Francés, la cual le fue cedida debido al Tratado de Paz de la Basilea de 1795. La parte francesa era muchísimo más desarrollada que la española y la explotación de la industria azucarera fue lo que abrió paso a también la explotación de la mano de obra de los esclavos negros, lo cual luego, como vamos a ver, fue una de las causas de la desigualdad que llevó a la independencia. Bueno, y cuéntanos que es algo que yo había escuchado por ahí del pacto de familia. El pacto de familia, más que todo, es un buen entendimiento entre el Imperio francés y el español que se estableció para poder explotar la esclavitud de los negros, pero solo duró hasta la Revolución Francesa gracias a sus 3 ideales que son la libertad, la hermandad y la igualdad. Ya después de esto cambiaron las mentes de los esclavos y fue que comenzaron todos a protestar y la sociedad ya estaba dividida en 3 grandes pedazos. Los primeros eran los grandes propietarios, los segundos eran los pequeños blancos y los terceros eran los libertos y los esclavos. Los grandes propietarios, que estaban conformados por terratenientes que aún así, siendo terratenientes de tierras en la isla, seguían viviendo en Francia y eran los protegidos por el Comité de Francia. Ellos estaban muy involucrados en la política, más que todo con un grupo que se hacía llamar los girondinos. Lo que ellos querían era tener un control completo sobre las colonias, pero aún así mantener las riquezas que les daba el comercio marítimo y la esclavitud negra. El segundo grupo se conocía como los pequeños blancos, y ellos sí iban en contra de este primer grupo porque ellos lo que querían era regirse por los ideales de la Revolución Francesa, que como ya dijimos eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y el tercer y último grupo eran los libertos y los esclavos, que a pesar de que eran los de mayor número, eran los más discriminados. La independencia se va a basar mucho en este último grupo, ya que son los más inconformes con su sociedad y aquellos que quieren ganar un poco de control sobre todo lo que les hacían. No, claro, pues fue como un proceso de poder y de empezar como a luchárselo pues todos a todos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, muchas gracias Daniela. Gracias. Ahora vamos a ir directo desde Haití con María José García, que nos va a estar contando junto a una gran persona acerca de cómo fue todo el desarrollo y el proceso de la independencia de Haití desde una nativa, claro, para que ustedes entiendan más este proceso. Buenas noches Ana María y Daniela, estamos aquí en Haití conmemorando los 209 años de la independencia de este país, que es muy importante puesto que ayudó a otros países también a la idea de esta independencia más adelante. Estamos aquí porque tenemos un punto de vista más cultural y no tan histórico, y por eso tenemos a la haitiana Marie Hamel, que nos va a contar todo lo que sabe sobre este evento. Adelante Marie Hamel. Bueno, bonjour, mi nombre es Marie Hamel y les voy a contar un poco sobre lo que mis abuelos me han contado sobre la historia de mi pueblo. Bueno, en 1789, cuando surge la Revolución Francesa, se crean los ideales de libertad, fraternidad e igualdad. Y esos ideales fueron interpretados de distintas maneras por las diferentes clases sociales de Haití. Entonces, por una parte, los franceses que vivían acá hicieron una petición para que les dieran autonomía local, es decir, que les dieran más territorios y que les dieran más participación en el poder. Y por otra parte estaban los mulatos
que le pidieron a la Asamblea Nacional que les dieran participación en las votaciones, es decir, que ellos también pudieran votar. Finalmente la Asamblea Nacional les concede esta petición, y fue así como los blancos, obviamente inconformes con que los mulatos pudieran votar, se empezó una confrontación entre las dos distintas clases sociales. Por otra parte, en 1791 los esclavos negros haitianos solicitaron la libertad y buscaban, influenciados por la Revolución Francesa y sus ideales, que ellos también tuvieran participación y que ellos también fueran considerados como habitantes y ciudadanos normales. Y fue así como ellos empezaron una revolución. Ok, pero yo tenía pensado que este grito de libertad fue dado por unos sacerdotes vudús que fueron los que dieron la orden. ¿Sí es cierto? ¿Es esto cierto? Sí, María José, lo que pasó fue que unos sacerdotes vudús mandaron a dos esclavos estudiados, que eran Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, a liderar la revolución. Y estos dos comandantes, que eran esclavos, empezaron a revolucionar y empezaron a confrontarse contra los franceses para que finalmente el 4 de febrero de 1794 se diera la abolición de la servidumbre en las colonias. ¿Pero qué pasó con los franceses? ¿Ellos estaban conformes con esta situación? Claramente ellos estaban inconformes con esta situación, puesto que les habían quitado el poder, puesto que ahora los esclavos estaban libres, serían ciudadanos normales, y los franceses ya no tendrían poder en las colonias. Entonces ellos decidieron mandar tropas a Saint-Dominique francés para que se confrontaran con el ejército de Louverture y así pudieran volver a recuperar el poder en las colonias. Sin embargo, Louverture ganó la guerra civil y expandió los ideales de libertad no solo a Saint-Dominique francés, sino también a Saint-Dominique español. Sin embargo, en 1799 los franceses no estaban conformes y no estaban satisfechos y no se iban a quedar quietos, y es así como mandan a Napoleón Bonaparte a intervenir en esta situación, y Napoleón crea una dictadura en Saint-Dominique francés liderada por Leclerc, que era el general. Este Leclerc hizo que todo Saint-Dominique francés se convirtiera en un lugar de terror, lleno de servidumbre y lleno de esclavitud, y este Leclerc manda encarcelar a Toussaint Louverture, que era el que había liderado la revolución, y Louverture muere. Cuando Louverture muere, aprisionado por los franceses en 1803, sus seguidores, que eran Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, decidieron volver a la revolución y confrontarse con los franceses, porque no se iban a quedar quietos. Y es así como ellos dos logran la independencia, porque ellos tenían un gran ejército que estaba conformado por grandes negros que tenían un gran físico que podía ayudar a la revolución, y además se ayudaron porque los franceses estaban bajo la fiebre amarilla, porque en Haití en este momento había fiebre amarilla y ellos se contagiaron. Entonces, gracias a estos dos efectos y estas dos ayudas, lograron que los franceses murieran, pues, y los franceses huyeran, y que se gritara el grito de independencia en 1804. Bueno, muchas gracias, María Carmela. Entonces vemos así como esta independencia es la segunda del hemisferio occidental y la primera de América Latina, tan importante porque fue el primer país gobernado por negros, un cambio totalmente drástico en la mentalidad de esta época. Volvemos con ustedes, gracias. Muchas gracias, María José, por esta información tan valiosa acerca del desarrollo de la independencia. Ahora vamos con Verónica para que nos cuente un poco acerca de las consecuencias que tuvo todo este desarrollo de la independencia y cómo causó todas estas peleas y disputas. Hoy en día también Haití, cómo está sufriendo por culpa de todo eso. Hola, Ana María. Bueno, como sabemos, la independencia de Haití fue la única en donde los mismos esclavos se alzaron contra los colonizadores. Aunque esto trajo consecuencias positivas, como la creación de la única nación donde no había esclavitud, también hubo consecuencias malas que hasta hoy perduran. En
En el momento en que Haití se independiza, Dessalines se convierte en emperador y se crea la República de Haití. Francia no quería reconocer a Haití como nación independiente, entonces dijo que los reconocía como nación independiente a cambio de 150 millones de franco oro. Y esto se lo conoce como la deuda francesa o también la deuda eterna, ya que más tarde el Reino Unido hará lo mismo. En el momento en que se independiza, Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos en ese momento, niega a reconocer la independencia de Haití. Lo mismo hacen países como Francia y España, como ya lo mencioné, quienes no solo niegan el país como libre, sino que prohíben el comercio con este. Es así como Haití se convierte en un país aislado, sin oportunidades económicas al no tener cómo importar y tener comercio. La Iglesia Católica y el Vaticano también lo aíslan porque imponen el vudú como creencia y rechazan el catolicismo. Más tarde serán aislados en el siglo XIX al no ser invitados al Congreso de Panamá. Occidente no perdona que un ejército de esclavos haya vencido a uno tan poderoso y que haya creado a un pueblo distinto a los demás, liberado por negros y sin esclavitud. Por otra parte, solo hasta 60 años después de la independencia, el Vaticano y Estados Unidos con Lincoln reconocen la independencia de Haití. Pero eso no va a ser todo. Las deudas y conflictos siguen porque el mundo nunca va a dejar de presionar a Haití. A principios del siglo XX, Estados Unidos le hace un préstamo a Haití por la construcción de ferrocarriles, un préstamo que poco a poco se convierte en una deuda imposible de pagar. Es así como en 1915, Estados Unidos invade Haití, hasta 1937, tomándose los bancos, el gobierno y estancando la economía haitiana. Aunque mejoran claramente la infraestructura del país, en Haití vuelve la discriminación, pues se crea la élite mulata, quienes segregarán a la raza negra al considerarlos inferiores. Mientras la élite se enriquecía, el resto del pueblo, los negros, se empobrecían. Cuando Estados Unidos abandona Haití finalmente, deja al mando dirigentes de la élite mulata, quienes volverán a Haití una nación en donde no se cumplen los derechos humanos. François Duvalier, quien toma el poder en 1957, apoyado por franceses y gringos, crea una dictadura corrupta donde la pobreza incrementa y los derechos humanos no existen. Duvalier escapa a Francia tras revueltas en su contra, con 4 millones de euros robados. Pero claro, no hubo tribunal internacional que hiciera algo al respecto, pues a nadie le interesaba ni le importaba. Lo siguiente en la historia de Haití va a ser tan solo lo que tanto conflicto y tantas presiones por parte del resto del mundo dejaron, desde que el país se independizó. Haití nunca va a ser libre de verdad, porque desde el día en que se dio el grito de independencia, este país tuvo que pagar deudas, caer en el mando de otros países como Estados Unidos y Francia, sufrir guerras y pobreza. Hoy es el país más pobre de Latinoamérica. Ese es el costo de su libertad. Pero nosotros, el resto de Latinoamérica, tenemos una deuda con Haití. Sin él, posiblemente la independencia en los demás países latinoamericanos no se hubieran dado, y la esclavitud no se hubiera abolido en muchos países hasta tiempo después. Por esto, debemos ayudar a Haití, unirnos como latinoamericanos y hacer que salga adelante, pues no se merece lo que ha recibido. Sin duda alguna, hay que reconocerlo, pues la independencia de este país, celebrada hace 209 años, fue sin duda la más importante de todas. Esto fue todo, muchas gracias por vernos y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Síganos contactando por estos medios, Twitter, Facebook, y dándonos su opinión acerca de lo que ustedes creen acerca de Latinoamérica.